buenas tardes a todos nuestros seguidores de gestión. Mi nombre es Fiorella Gil y el día de hoy vamos a hablar acerca de cómo lograr que tu marca tenga éxito en el mundo digital. Para esto nos acompaña el día de hoy Marco Muñoz, CEO de Atomical. Muy buenas tardes, Marco. ¿Qué tal, Fiorella? Gusto estar acá contigo. Bueno, Marco, la digitalización en las marcas ya es un hecho. Tanto en los próximos años las empresas que no sean completamente digitales, se dice que asumirán grandes consecuencias, ¿correcto? Por eso mi primera pregunta es necesario migrar al mundo digital? Definitivamente sí, ¿no? Las empresas, la migración de la transformación digital hace que muchas de las empresas vean que es súper necesario entrar a estas esferas, debido a los grandes cambios que existen y a lo beneficioso que puede ser para ellos, ¿no? Sabemos de que la potencia de los medios convencionales se ha visto diluido de alguna manera, porque muchos de los usuarios están navegando en Internet prácticamente 24/7. ¿Cuán necesario es, o qué beneficios le va a dar migrar a la marca digital? Conocer a su consumidor. Definitivamente el entrar a digital es la puerta a conocer realmente qué es lo que opina el consumidor acerca de tu marca, cómo entablar con ellos una comunicación adecuada. Antes, o no antes, sino en los medios convencionales, nosotros sabemos un poco cuál es el comportamiento y cuáles son nuestros targets principales o el consumidor, pero cuando ya comienzas a tener una relación más estrecha con ellos a través de las redes sociales, a través un poco del comportamiento, a saber un poco de las mediciones que se hacen con Internet, comienzas a generar una estrategia más adecuada que llegue a un puerto específico de conocerlos mucho más. A todos nuestros seguidores en Facebook no dejen de enviar sus consultas para que el especialista aquí nos pueda ayudar. Y Marco, ¿cómo podría una empresa migrar al mundo digital de manera básica? Bueno, de manera básica, de repente es comenzando a analizar la posibilidad de tener un fanpage, obviamente en Facebook digo. Casi todas las empresas ahora tienen un fanpage y eso hace que sea un puerto de comunicación con ellos, un puerto real, ¿no? Entonces, todo lo que se genera en digital o en marketing en general tiene que comenzar con una estrategia, ¿no? Michael Porter, un especialista en estrategia, nos dice que la esencia de una estrategia es identificar qué no hacer. Entonces, hay que tener una base específica para saber cómo comunicarte con ellos, con tus consumidores a través de la esfera digital. Y a través de esto puedes comenzar con Facebook, puedes comenzar con publicidad en AdWords, en Google, que eso es lo que te da viabilidad y visibilidad de tu empresa, a diferencia de las otras, de la competencia. Justamente lo que me comentabas era qué cosa no hacer. Y hay muchas empresas que inician su marca abriendo todas las redes sociales que pueda. Eso es algo que no se debe hacer. Sí, definitivamente sí. Hay que identificar cada una, cuál es la importancia y cuál es el objetivo de cada una de las redes sociales. Si nosotros abrimos un Facebook, abrimos Instagram, abrimos Twitter, saber cuál es el objetivo primordial y cuál es cuál es el uso que el usuario le va a dar a cada una de ellas. Es muy común, ¿no? Es muy común, si es que no existe una estrategia real, abrir todas las redes sociales, pero se diluye, al contrario, puede ser un arma de doble filo, porque si tú no tienes control en una de ellas, puedes comenzar a generar una crisis por algún lado y tú no la identificas, no las manejas bien y esto es contraproducente contra la imagen de la empresa, que es lo más valioso que las empresas pueden tener, ¿no? Es el activo más valioso. A todos nuestros seguidores en Facebook no dejen de enviar sus consultas para que sí el especialista nos pueda ayudar. Aquí tenemos una primera consulta de Vito AF. Muchísimas gracias por tu consulta, Vito. Dice, ¿es necesario que mi empresa tenga una app o basta con solo una página web? No, creo que todavía definitivamente está muy de moda el utilizar los aplicativos. Siempre para sacar un elemento, o en este caso un aplicativo, hay que preguntarnos qué objetivo va a cumplir esto. ¿Es necesario o no es necesario? Si es por un tema de moda, pues no se debería hacer. El objetivo es entablar, de acuerdo a una estrategia y a un estudio de tu marca y al consumidor que está con ella, y de acuerdo a eso ver las necesidades específicas. Los aplicativos, tenemos muchos aplicativos muy importantes que existen en nuestras vidas y seguramente tanto en tu celular, en el mío o en el de ustedes, existen por lo menos más de 30 aplicativos bajados, de los cuales utilizamos ni 10, supongo.
Entonces hay muchas oportunidades en analizar cómo podemos llegar adecuadamente. La primera presencia en Internet que se debería generar también es una página web, porque lo que va a hacer el consumidor es hacer una búsqueda, ¿no?, sobre el servicio, y lo primero que debería, de alguna forma, si existe una buena estrategia, es que aparezca en las primeras posiciones. Perfecto. Aquí tenemos otra consulta de Oscar Ugaz. Muchísimas gracias por tu consulta, Oscar. Dice, ¿qué tan necesaria es la inversión publicitaria en redes sociales? Porque el alcance orgánico no es suficiente. Claro, en los últimos años nuestras redes sociales, en este caso Facebook, ha cambiado notablemente. Facebook nació dándonos la oportunidad de tener un fanpage y que estos fanpage las empresas puedan tener comunicación abierta. Pero obviamente era una conexión gratuita, ¿no? Entonces, poco a poco, inteligentemente, por algo, obviamente es una de las empresas más grandes del mundo, comenzaron a cambiar el alcance que cada vez que se generaba cuando las empresas publicaban algo. Entonces, esto conllevó a que Facebook nos hiciera notar de que si invertíamos cierta cantidad de plata, podíamos lograr tener un mayor alcance. Es por eso que ahora las empresas tienen como consigna un always on. Un always on significa que constantemente tengan pauta publicitaria para que la comunicación logre pasar la valla, ¿no? Todos nosotros lo que hacemos es, estamos cansados un poco de toda la publicidad abrumadora que se genera. Entonces, a través de una pauta y a través de una buena estrategia, que conlleva también una buena estrategia de pauta, podemos lograr estos mejores resultados. ¿Cómo se podría llegar a un gran alcance sin tener una pauta? Teniendo un buen estudio de contenidos, ¿no? Los contenidos se logran básicamente analizando al consumidor, analizando los insights, ¿no? Los insights que básicamente son cómo se identifican los usuarios con los contenidos que nosotros tenemos. Hay muchas marcas que tienen muy buena llegada a nivel orgánica, pero porque los usuarios se sienten identificados con los contenidos. Entonces, si nosotros no hacemos estos análisis, no vamos mejorando un poco cuáles son las respuestas, cómo se genera la comunicación con ellos, no vamos a identificar estas oportunidades. Definitivamente hay muchas empresas que ahora está de moda. Bueno, es el tema de los memes, el tema coyunturales, y esos son los ápices para identificarlos y poder lograr un crecimiento orgánico satisfactorio, pero que definitivamente no es tan simple. Bueno, a todos nuestros seguidores en Facebook no dejen de enviar sus consultas para que así el especialista nos pueda ayudar. Aquí tenemos otra consulta de Marco Gutiérrez. Muchísimas gracias por tu consulta, Marco. Dice, ¿qué debería considerar para retirar mi marca de alguna red social? Por ejemplo, Twitter. Bueno, la baja interacción. La baja interacción. Si tú comienzas a abrir una red social como Twitter y ves que no tiene una interacción satisfactoria, pues simplemente lo mejor es salir de ella y abrir canales en donde se generen mejores comunicaciones. ¿Una marca solamente puede vivir con Facebook? Sí, tenemos en la agencia existen, y conozco de algunas otras marcas donde trabajan únicamente con Facebook porque saben que la comunicación con sus usuarios es básicamente a través de ellos, ¿no? Y además también, como lo dije antes, es importante identificar cuáles son los targets en los cuales nosotros vamos a enfocarnos en cada uno de las redes sociales. Cuando nosotros abrimos una red social, o las marcas abren una red social, no significa que sea afín a cada uno. Ahora en Facebook se supone que están un poco las personas ya no tan jóvenes a comparación de lo que existe con Instagram, ¿no? O sea, si te das cuenta cómo el crecimiento de Instagram en los jóvenes es un boom, ¿no? Entonces hay que identificar cada uno de ellos para poder hacerlo de esa manera. Okay. Aquí tenemos otra consulta de Cosmo Sónico. Muchísimas gracias por tu consulta, Cosmo. Dice, ¿el fanpage puede suplantar una página web? ¿Cuál es más directa y efectiva? A nivel de buscadores, lo importante es generar esa sinergia. En algún momento he conocido de casos en donde los clientes no desean invertir en una página web y lo que hacían era comprar un dominio, y cuando entrabas al dominio te direccionaba automáticamente al fanpage, porque a través de ellos podían generar esta comunicación que se puede entablar. O sea, lo veían necesario
pero yo creo que es complementario tener una buena página web. Y definitivamente ahora las páginas web, que ya sucede desde hace un montón de tiempo, tienen que ser responsive, ¿no? Responsive, porque básicamente son verlas a través de nuestros teléfonos, porque la mayoría de conexiones que se generan en los últimos tiempos es a través de los teléfonos. Es la comunicación más directa. La gente se conecta 24/7 a través de sus teléfonos, ¿no? Cada vez menos es el comportamiento de entrar a través de un desktop. Aquí tenemos otra consulta de Rommel Comeca. Muchísimas gracias por tu consulta, Rommel. Dice, ¿existen documentos que sirven como planes de negocio? ¿Existe lo mismo en los proyectos digitales? ¿Dónde los consigo? Definitivamente los planes de negocios se entablan a través de la comunicación que tú como comunicador puedas generar con tu cliente. Tú como tu cliente, bueno, lo veo yo como el tema de la agencia de publicidad que tenemos, ¿no? Entonces, la idea es que las empresas nos digan un poco cuáles son los objetivos, tanto de marketing como de ventas, para que nosotros a través de una estrategia podamos lograr esos objetivos. Entonces, sí es importante lograr eso que nos indican en ese momento. Buscar algún documento en especial, sí, existe en Internet, existe mucha información en Internet. Básicamente es tratar de buscar algunas palabras claves que puedan asociarse y poder entender y poder un poco desagregar lo que existe. De acuerdo. Aquí tenemos otra consulta de Romeo Estratega. Muchísimas gracias por tu consulta, Romeo. Dice, ¿de qué manera se debe invertir en redes sociales adecuadamente para que pueda crecer mi marca? Definitivamente la pauta se dirige ahora básicamente hacia la búsqueda de interacción. Hace muchos años, cuando existían las redes sociales, existían las guerras por la cantidad de likes que existían, Claro. ¿no? Muchas marcas invertían bastante dinero en buscar la cantidad de fans. Entonces, ahora ya no se busca una gran cantidad de fans. ¿Por qué? Porque básicamente va dirigido al crecimiento orgánico, ¿no? Que ya no existe. Se dice que Facebook ahora, en cada publicación que hace la empresa, solamente llega al 1% de toda tu comunidad. Entonces, lo que se debe hacer, si se invierte, es primero buscar la interacción. Seguramente si abres un fanpage nuevo y nadie te conoce, sería básicamente recomendable de repente generar una cantidad pequeña de lo que tienes para buscar fans. Y cuando haces la interacción, cuando buscas la interacción total, recaen definitivamente nuevos seguidores. Pero esa interacción segmentada hacia los intereses que la empresa busca va a ser mucho más importante para generarlo. Ahora lo que está en varios artículos se puede ver de que ya no es por los me gusta, sino por el alcance. Sí, ¿Y el alcance cómo se puede medir en eso? Depende de las interacciones, de los likes que existan en las interacciones, de los comentarios, de los shares, todo eso se genera. Ahora se habla mucho del alcance, ¿no? Claro. Más allá de la interacción. A muchas empresas tienen como objetivo saber a cuántas personas han llegado esta comunicación. Okay. Aquí tenemos otra consulta de Benjamín Jaramillo. Muchísimas gracias por tu consulta, Benjamín. Dice, ¿cuál es la primera acción que toda empresa debe realizar para que la marca de la empresa logre el éxito digital? Lo primero es hacer un análisis de tu consumidor. ¿No? Lo primero, a través de un análisis tú comienzas a entender al consumidor real. Existen dos tipos de consumidores, el consumidor fuera de lo digital y el que está en lo digital. Entonces tienes que saber identificar cada uno de ellos y analizar un poco cuáles son las bases en el marketing, ¿no? Podríamos hablar de que primero hay que comunicar, para luego segmentar y finalmente fidelizar. Fidelizar es importante hacia tus clientes para poder generar cada vez mayor interacción y obviamente esto sea un boca a boca que genere más presencia de tu marca. Aquí tenemos otra consulta de Carlos González. Muchísimas gracias por tu consulta, Carlos. Dice, ¿el Facebook sirve para la venta de mi producto? Soy fabricante de máquinas para la agroindustria. Dependiendo del producto, definitivamente yo no veo a Facebook como una herramienta netamente que se dirija a la venta. Si nadie te conoce, no vas a poder vender nada. Lo principal es comunicar. Y se comunica a través de una buena estrategia de contenidos que te da la exposición de tu marca para poder, obviamente, recaer en un tema de ventas. De acuerdo. Aquí tenemos otra consulta de Alexander Olivares. Muchísimas gracias por tu consulta, Alexander. Dice, ¿siempre es necesario contar con un fanpage o depende del rubro del negocio y el tamaño del negocio? Sí,
Hay que analizar el ecosistema. Yo siempre hablo acerca de la estrategia, y la estrategia que se hace decanta en un ecosistema. ¿Qué es el ecosistema? Es analizar según tu producto o servicio qué canales digitales debes abrir. En este caso, si tienes, dependiendo del producto, de repente, no sé, un servicio bastante pequeño o un producto bastante pequeño, lo más importante es de repente tener una página web, ¿no? Porque si abres el fanpage y lo tienes descuidado, es una herramienta que es un tiro al aire que no te sirve para nada. De acuerdo. Aquí tenemos otra consulta de Henry Lam. Muchísimas gracias por tu consulta, Henry. Dice, ¿cuál sería la red social más viable para poder comenzar con una empresa? Facebook. Facebook. Sí. Y de ahí... Facebook, y dependiendo un poco de la exposición y el análisis que se haga hacia el tipo de consumidor que tengas, de repente, en este caso puede llegar a ser Instagram dependiendo, tiene muchas variables esto, ¿no? O sea, lo primero que las empresas hacen es abrir Facebook y Twitter, y se dan dando cuenta que Twitter de repente no tiene la llegada tan importante. Entonces es básicamente analizar bastante al consumidor, y para eso existen muchos estudios acerca de cuál es el comportamiento, cuáles son las redes sociales que más se abren dependiendo de las edades y de los sexos, ¿no? ¿Y cada cuánto tiempo es recomendable postear en un fanpage para un negocio? Depende también, ¿no? Antes también, si hablamos en cómo ha cambiado la evolución digital, antes las empresas abrían un fanpage básicamente para una exposición y les servía como un periódico mural. Entonces, básicamente luego se dieron cuenta que cada uno de los posts que hacían perdían presencia, con el objetivo también de, si es que tienes una estrategia, de poder tener una estadística adecuada. Entonces, dependiendo del tipo de servicio, ahora las empresas, y las empresas más grandes del mundo, comienzan a publicar menos. ¿Por qué? Porque se van dando cuenta que con menos publicaciones logran, y obviamente impulsado con una pauta interesante, logran un mayor alcance hacia el objetivo. ¿Cuál sería una pauta interesante? ¿A qué cosa te refieres con pauta interesante? Pauta depende de la cantidad de dinero que le puedas ingresar. ¿Ponerle mucho dinero te va a garantizar un éxito o Sí, o sea, definitivamente la diferencia de $500 con $10 va a ser va a haber una diferencia bastante interesante. Pero la idea de todo, además de poder invertir una buena cantidad de dinero, es también la segmentación. Porque si tú inviertes en un post $100 y no segmentas adecuadamente a las personas que quieren llegar a ti, de repente pues puedes encontrar muchos likes o muchos seguidores que no van a tener relación contigo, simplemente que a veces nosotros somos impulsivos en los likes, ¿no? Nos sale por ahí una publicación, me gustó, pero nunca más lo volví a interactuar con ella. Entonces hay que buscar que los que nos sigan o los que les generen comentarios sean interesados en nuestros productos, ¿no? Así es. Aquí tenemos otra consulta de Eduardo Lucén. Muchísimas gracias por tu consulta, Eduardo. Dice, si soy un emprendedor, ¿sería más factible tener una página web gratuita o pagada o un fanpage? Yo creo que hay que generar una evolución. Y la evolución, primero, lo importante es tener una presencia y una presencia adecuada. Si logras conseguir una página web que sea responsive, ¿no? O sea, que se adapte a celulares, y que puedas generar toda tu comunicación y es gratuita, yo creo que te va a servir. Pero lo más importante de tener una página, ya sea gratuita o pagada, es analizar tu estadística. Tu estadística te va diciendo cuál es el recorrido que hace el usuario, qué es lo que menos ve, qué es lo que más ve, y eso hace que comiences tú a tener una estrategia adecuada para cambiar tu comunicación y que sea mucho más fácil para ellos, y de repente una mejor exposición de ciertas cosas que no los tenías en consideración. Claro. Aquí tenemos otra consulta de Eder Garnique. Muchísimas gracias por su consulta, Eder. Dice, ¿es buena idea tener un primer servicio con el cliente de manera gratuita si fuera esta empresa de servicios? No entiendo un poco la pregunta, o sea, creo que él se refiere a que es... ¿Como promociones? Primero entablar algún servicio gratuito para claro. poder, o sea, como primer contacto de repente es interesante, pero
Creo que cuando las cosas no tienen un valor real y estas no generan buenas reacciones, yo creo que lo importante es valorizar bien el servicio para poder generar una buena estrategia. Partiendo de esta pregunta, ¿puedo ingresar, por ejemplo, tengo un negocio, un local y quiero lanzarlo al mundo digital con un fanpage? ¿Puedo iniciar o es recomendable iniciar mi fanpage con un concurso? ¿O sería aventarme muy fuerte? No, yo creo que hay que crear cierta evolución en lo que venimos haciendo, ¿no? Y dentro, cada vez que se genera, se abre un fanpage, obviamente hay una estrategia detrás y una malla de contenidos. Entonces, y los contenidos vamos nosotros analizando qué es lo que mejor me resulta, ¿no? Obviamente la exposición del producto en algún momento, el mostrar un contenido donde el usuario se sienta identificado por algún insight. Y sí es importante, porque eso ya es la parte de fidelización, donde yo les decía anteriormente, en que se pueda generar cierto concurso para que el usuario pueda entablar una mejor relación con la marca. ¿Y qué técnicas debo usar para mis primeros posts? ¿Qué técnicas? Ser coloquial, ¿no? Las marcas ya cambiaron de hablar de usted a tú hace mucho tiempo. Ser coloquial, identificar bien qué es lo que nos interesa, qué es lo que le interesa a los usuarios como aporte para ellos. O sea, hay muchas marcas que ahora que les dan tips a los usuarios y los usuarios se relacionan y se sienten identificados. Y también, obviamente, analizar que el contenido no sea muy extenso, ¿no? El contenido de los posts, la imagen también adecuada, y trabajar también a nivel de los posts, o si es que existen la posibilidad de tener videos, los videos muy cortos, ¿no? Están de moda mucho los videos cortos en donde nos exponen rápidamente qué es lo cuál es el objetivo de lo que se quiere conseguir a través de este videito. Aquí tenemos otra consulta de Diego Tafur. Muchísimas gracias por tu consulta, Diego. Él dice, tengo un perfil político. ¿Cómo puedo hacer para tener más interacción y me gustas en Facebook? Un perfil político. Bueno, eso va relacionado un poco con las acciones que él pueda generar a través de sus seguidores. La idea a nivel político es mostrar un poco las bondades que él ofrece, las características que él tiene y obviamente generar de repente ahí un plan de estrategia bastante interesante. Trabajar a nivel político no es sencillo, ¿no? Hemos visto cómo nuestro presidente y de hecho las estrategias de Obama y las estrategias de Macri han sido totalmente exitosas porque constantemente tenían relación y contacto con los usuarios. Para tener un perfil político hay que tener la respuesta adecuada, hay que estar presente, tener buenas fotografías, tener buenos contenidos que hacen que realce un poco la imagen del político, ¿no? En los fanpages de algunos políticos de aquí de nuestro país sale el programa de todas las actividades que van a hacer durante el día. Todas las mañanas sale eso. ¿Es lograr interacción con el público? Definitivamente es importante porque así se genera la relación indicándole qué es lo que voy a hacer, dónde voy a estar. Entonces el seguidor con esto le facilitas a poder asistir físicamente a ver a este político, ¿no? O sea, yo creo que sí es importante tenerlo. Sería una respuesta. Okay. Aquí tenemos otra consulta de Adolfo Cuadros. Muchísimas gracias por tu consulta, Adolfo. Dice, ¿qué porcentaje cree que una microempresa debería invertir para un marketing digital? Definitivamente es importante tener una cantidad, ¿no? Hablamos de que Facebook se diferencia desde los $10 a nada con una frecuencia bastante interesante. Yo creo que la inversión tiene que ir relacionada directamente a cuáles son los objetivos que se quieren lograr. Y si logra tener una cantidad específica, tenerla constante, porque Facebook con los nuevos algoritmos se da dando cuenta que cuando inviertes más, generas más interacción, si dejas de hacerlo y comienzas a tratar de generar cierta acción orgánica, se pierde totalmente. Entonces, en realidad es un poco difícil decirles qué cantidad específica tiene que ser, porque tendremos que ver bajo
la estrategia del servicio o del producto, cuánto abarca como búsqueda también en Facebook y en Google, ¿no? O sea, de repente por ahí comenzar a analizar, comenzar a invertir poco y ver los resultados, ver las estadísticas, y definitivamente te va a enganchar y vas a dar cuenta que vas a conseguir mejores cosas, y eso es lo más importante de poder seguir invirtiendo, ¿no? Invirtiendo. Aquí tenemos otra consulta de Rosa Chamorro. Muchísimas gracias por tu consulta, Rosa. Dice, si yo hago tortas, ¿qué red social sería más adecuado? Si se hace tortas, yo creo que Facebook, ¿no? Facebook nos da mucho a la exposición tanto de imagen como audiovisual, y de repente en segundo plano, viendo cómo nos va con Facebook, de repente va a abrir un tema con Instagram, ¿no? De acuerdo, aquí tenemos otra consulta de Michelle Gárdenas. Muchísimas gracias por tu consulta, Michelle. Dice, ¿cuánto dinero y tiempo sugiere que debo apostar en la publicidad de Facebook antes de tener una respuesta del mercado? Antes de tener una respuesta en el mercado, sí. Mira, conozco pequeñas empresas que invierten desde $100 al mes, desde su malla de comunicación, ¿no? O la cantidad de posts que sacan. La idea por lo menos es publicitar uno a la semana, ¿no? Depende un poco de la estrategia, pero la respuesta es inmediata. Cuando uno ingresa dinero en la pauta de Facebook, te das cuenta cuántos pedidos comienzan a cambiar. Yo de hecho, hemos asesorado pequeñas empresas que se van dando cuenta que la exposición es mayor, y sobre todo analizar lo que hace tu posible competencia. Si tu posible competencia tiene más, comienzas igual que ellos y comienzan a generar más interacción, es obviamente porque están invirtiendo más. Entonces hay que siempre ver lo que hace la competencia para ver cómo balanceas un poco tu inversión. Aquí tenemos otra consulta de Marco Antonio Oribe. Muchísimas gracias por tu consulta, Marco. Dice, ¿cuál es el mejor horario en la que la pauta publicitaria tendría más éxito? Por lo general las pautas, como son segmentadas, están durante todo el día. Están durante todo el día, ¿no? Entonces, antes hablamos cuál era el mejor horario para postear cuando queríamos un alcance orgánico. Entonces se hablaba de las mañanas, de las noches, pero cuando ya le pones pauta es constante, porque siempre va a estar ahí, ¿no? Es básicamente eso. ¿La pauta dura durante solamente 24 horas o tú le puedes extender? No, puedes extender. Lo mínimo es 24, bueno, en realidad lo puedes poner por horas, ¿no? O sea, simplemente de repente solo en la noche. Pero la mínima inversión que Facebook te permite son $5, ¿no? Y el tiempo, obviamente, dependiendo el grado de inversión. Si quieres tener 4 días, pues tendrías que invertir $20, ¿no? O el equivalente en soles. Aquí tenemos otra consulta de Victo AF. Muchísimas gracias por tu consulta, Victo. Dice, ¿qué tan importante es la comunicación que se tenga con los clientes por WhatsApp? ¿Es recomendable? ¿Motivos de seguridad, de extorsión, hackeo, etcétera? Está muy de moda también el tema de generar un canal más de comunicación a través de Facebook. Lo importante es que si vas a ingresar a tener un canal de comunicación con WhatsApp, es que lo tenga constante, o sea, que haya siempre alguien detrás de esto que pueda responder constantemente, porque si regresas después de 3 horas y ves 300 comunicaciones, básicamente no vas a poder responder todas. Pero de que es una buena estrategia para algunas instituciones, lo es. De acuerdo, aquí tenemos otra consulta de Daniel Salazar. Muchísimas gracias por tu consulta, Daniel. Dice, ¿existe posibilidad de éxito si se quiere abrir un canal de humor en YouTube que no ofrezca morbo? Bueno, los contenidos es una variedad. En YouTube son una gran variedad, ¿no? Se dice que cada segundo en YouTube se sube más de 70 horas, pero lo que existen ahora son muchos YouTubers que tienen mucho éxito, ¿no? Muchos seguidores, y dependiendo un poco del contenido que generen, van a conseguir cada vez más éxito. Definitivamente muchas personas abren sus canales sin ser el objetivo de ser YouTubers, sino que el hecho de tenerlos como un tema de almacenaje de información, que finalmente se va dando cuenta que va generando más seguidores y más suscriptores, y se convierten en un exitoso YouTuber. Pero sí, yo creo que muchas personas ahora son adictas a poder subir sus videos y generar ahí
cierto contenido interesante. Aquí tenemos otra consulta de Sebastián Polar. Muchísimas gracias por tu consulta, Sebastián. Dice, ¿es recomendable realizar sorteos o concursos para tener más alcance y likes en la página de Facebook? Yo no creo que los sorteos y las promociones generen más alcance si no tienen definitivamente una pauta, ¿no? O sea, de repente las grandes marcas que tienen grandes seguidores, orgánicamente a través de un concurso se pueden activar, porque obviamente los usuarios siempre están pendientes de los concursos, ¿no? Entonces, yo creo que sí, dependiendo de cómo se plantee el concurso, dependiendo también qué interacción se quiere generar, pues es importante poder hacerlo. Aquí tenemos otra consulta de Omar Ríos. Muchísimas gracias por tu consulta, Omar. Él nos pregunta, ¿cómo ves el futuro de Snapchat? El futuro de Snapchat básicamente va siendo cada vez mellado por el crecimiento de Instagram y del mismo Messenger de Facebook, ¿no? En algún momento, por lo que sé y las noticias, Facebook quiso comprar Snapchat, no lo logró porque no se pusieron de acuerdo, y al no ponerse de acuerdo, repotenciaron Instagram, repotenciaron el Messenger, que genera las mismas funciones. Entonces, básicamente le ha quitado un poco de mercado o usuarios a esto, ¿no? De acuerdo, aquí tenemos otra consulta de Hugo Salas. Muchísimas gracias por tu consulta, Hugo. Dice, soy una microempresa de productos naturales. ¿Cómo medir el trabajo de un community manager que empieza a manejar el Facebook de la marca? ¿Cómo medir? De acuerdo un poco a los contenidos que el community propone, de cómo es la respuesta, ¿no? Hay muchos community managers que se han hecho muy conocidos, inclusive normalmente la presencia del community es siempre un poco detrás de bambalinas, ¿no? Pero hay communities que se han hecho conocidos por las respuestas acertadas que hacen y que generan una buena relación hacia la marca. Entonces, dependiendo obviamente del contenido y las respuestas, vas dándote cuenta que la eficiencia del trabajo. Aquí tenemos otra consulta de Johnny Salazar. Muchísimas gracias por tu consulta, Johnny. Dice, una pregunta, soy asesor contable, ¿cómo puedo vender mi marca? De repente lo más importante es ver una estrategia en AdWords, en Google AdWords, ¿no? Seguramente muchas personas, y existen herramientas que él puede buscar para ver cuántas personas buscan la palabra clave asesor contable, como Google Trends, en donde básicamente va a darse cuenta cuántas personas buscan esa palabra específica, y esa palabra él puede comprarlo en Google y de esa manera identificarlo. Pero para ello obviamente hay que tener una página web para que en la búsqueda recaiga en la página y que pueda ser esta persona contactado por las personas que busca el servicio. Ahí ya veríamos de temas de SEO, ¿verdad? Sí. En realidad es SEM y SEO. SEM porque estás haciendo AdWords, y SEO también por la exposición, cuando la persona no busque el servicio, pueda encontrarlo en las primeras posiciones de acuerdo a la cantidad de movimiento que pueda tener la página web. ¿Cuáles son las tendencias en cuanto a marketing digital para las empresas? Tener una buena estrategia basada en contenidos, ¿no? Como te decía antes, los contenidos son la reina ahora de una buena estrategia. Los contenidos tienen que estar llevados hacia videos que generen interacción, contenidos con estudios de insights, ¿no? del comportamiento del consumidor, y que se puedan básicamente identificar con ellos. ¿Los peruanos anunciamos correctamente en Internet? Sí, definitivamente cada vez es mucho mejor lo que se viene haciendo, ¿no? Cada vez es mucho mejor lo que se viene haciendo, y las empresas se están poniendo mucho más las pilas con esto. Está creciendo mucho más la torta publicitaria digital en comparación de los años, va creciendo constantemente, y eso conlleva a que tengan las empresas o las personas que quieren invertir mucho más éxito. Definitivamente a nivel de pymes, a nivel personal, obviamente es menor. O sea, las empresas son las que se ven, las empresas más grandes son las que se ven más beneficiadas a nivel del crecimiento digital, pero sí todos nos hemos dado cuenta que si no tenemos una buena estrategia y no tenemos también una estrategia personal también, porque mucha gente busca tener una buena posición, quien no se ha googleado, ¿no?
hace que esto no tenga un éxito significativo. Aquí tenemos otra consulta de Manu Peña. Muchísimas gracias por tu consulta, Manu. Dice, ¿cuál página recomienda que sea fácil de manejar y a la cual pueda hacerle un seguimiento que se pueda hacer y hacerle el SEO también? Página. Yo entiendo que de repente, ¿cuál es la herramienta? La red, definitivamente, Facebook, ¿no? Las estadísticas de Facebook son bastante fáciles de identificar y de interpretar. ¿Facebook también se podría trabajar con SEO? No. No, simplemente, solamente para las... O sea, definitivamente, mientras más movimiento tengas en tu fanpage, mientras más seguidores, se asocia algo al algoritmo con la búsqueda, ¿no? O sea, supongamos, si no tienes una página web y pones Zapatería Villegas, y esta ha generado buen movimiento, te va a identificar el link del URL del fanpage de la zapatería. Aquí tenemos otra consulta de Jonathan Díaz. Muchísimas gracias por tu consulta. Jonathan dice, ¿qué nos puede comentar acerca del growth hacking? Del growth hacking. De hecho, cada vez más las empresas de seguridad, las empresas están generando cada vez más seguridad por el tema de los bases de datos que se genera a través de esto, o de la información. El crecimiento de hacking a nivel mundial es cada vez más fuerte. Es más, las empresas grandes contratan a hackers especialistas para ver cómo vulneran sus sistemas, pero definitivamente en otras esferas esto es mucho más elevado, ¿no? Aquí tenemos una última consulta de Ronald Lara. Muchísimas gracias por tu consulta. Ronald dice, ¿qué recomendaciones me puede dar acerca de promocionar mi servicio de enseñanza como profesor en redes sociales? De repente, como les decía, tener una estrategia que conlleve a tener AdWords, porque definitivamente la gente busca esta información, y que pueda preparar información y que pueda preparar contenidos en donde él pueda exponer un poco cuál es la metodología, cómo es lo que hace, ciertos tutoriales, videos, tips, ¿no? Y esto conlleve a que pueda levantar un poco más el tema de sus contenidos y de su imagen dentro de digital. Perfecto. ¿Alguna última recomendación para todos los microempresarios o emprendedores? Definitivamente creo que todos nos hemos dado cuenta que es necesario estar dentro de la esfera digital, y la idea constante o lo que yo les aconsejo es que analicen mucho a su consumidor, que estén analizando qué es lo que sucede con la competencia para que ellos puedan ver cuáles son las cosas más adecuadas que deben de hacer. Generar contenidos que puedan tener relevancia, y eso ¿cómo lo ves? A través de las estadísticas. Las estadísticas es muy importante para nosotros para ver nuestro crecimiento y nuestra diferenciación acerca de cómo queremos enfocar nuestros contenidos. Perfecto. Bueno, y eso ha sido todo por hoy, amigos. Muchísimas gracias por tu tiempo, Gracias Marco. a ti, Fiorella. Amigos, se podrán ver este video en los próximos minutos en la web de gestión, y bueno, conmigo será hasta la próxima semana. Buenas tardes. Buenas gracias.